Es un gran gusto saludarles a través de 80 Radio en Transcultura. En esta ocasión, con el motivo de la próxima conmemoración del Día de la Lengua Materna, estaremos comentando el universo lingüístico en el cual estamos envueltos y que a la vez generamos en nuestra vida diaria. Hemos heredado el idioma y de la misma forma vamos reproduciendo nuestra lengua y a la vez también somos partícipes de un cruento proceso a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial, en el cual se debate la pervivencia de los idiomas. El día 21 de febrero de cada año se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Con este motivo, en el caso de Hermosillo, estaremos teniendo una jornada conmemorativa de tal fecha que ha sido promovida por la UNESCO y que ha sido atendida en mayor o menor medida por diversas instancias educativas y culturales. En el caso de Hermosillo, estamos organizando una jornada conmemorativa hacia el día viernes 21, justamente en la fecha en la que se conmemora el Día de la Lengua Materna, y así este viernes aquí en la ciudad de Hermosillo tendremos diversas actividades en las cuales se estará abordando la problemática y la riqueza también de la diversidad lingüística de Sonora y de México. Y bueno, traigo el programa de esta jornada, la que habrá de convocar la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, así como el Instituto Sonorense de Cultura. Esta jornada se realizará en dos sedes, en la Escuela Normal del Estado, así como en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, teniendo participación diversa por parte de miembros de comunidades lingüísticas, en este caso, así como de varios especialistas. Y bueno, en esta emisión en la que estaremos comentando acerca de este tema tan rico, tan amplio y también tan necesariamente un tema que debe ser atendido no solamente en los medios especializados, sino en las propias comunidades. Sobre todo, pues tenemos como tarea todos el reconocer el valor no solo de la lengua como expresión meramente sonora, sino sobre todo como cúmulo de conocimientos y de la imaginación que conforma el paisaje humano de la Tierra. Bueno, antes de comentar cuál es el panorama lingüístico del mundo y de Sonora, así como los desafíos a los que nos enfrentamos, vamos a escuchar una de las varias canciones o un fragmento de algunas de las canciones que traigo esta tarde para compartirles a propósito pues de la diversidad lingüística y de la riqueza musical del mundo, con motivo de esta conmemoración. En esta ocasión, en esta tarde noche de Hermosillo, vamos a compartir la música que viene siendo el fondo de las rúbricas de este programa Transcultura y que lo fue también del programa Sonora Diversidad. Y vamos a escuchar a Sacsebul, esta gran banda chiapaneca que nos va a interpretar una canción que en español nombraríamos Raíces y Alas. Vamos a escuchar de Sinacantán, Chiapas, a Sacsebul. Estamos escuchando a Sacsebul con su canción Raíces y Alas, dicho en castellano, que no es la lengua en la que ellos cantan. Sacsebul es una banda puntera en el movimiento del etno rock en México. Es una de las bandas que más han sobresalido en esta vertiente del rock generado por las propias comunidades, que es un movimiento que se remonta a más de 20 años atrás, pero que es en los años recientes en los que ha tenido notoriedad en
los medios, a este nivel mediático es apenas perceptible, pero en las comunidades hace bastante tiempo, y sobre todo en las comunidades rockeras propias de estos sitios en los que prevalecen las culturas ancestrales, que por lo general son áreas en las que ha persistido la identidad gracias a estos afanes comunitarios. Sacsegul ha estado también acá en Sonora, ha actuado en el Festival Ejecan Cuicós y las Músicas del Mundo en Punta Chueca o Socay, en la comunidad Comcac o Seri, perteneciente al municipio de Hermosillo, y también acá en Hermosillo en las fiestas del Pitic de hace ya algunos años. Comentaba acerca de la próxima conmemoración del Día de la Lengua Materna que se habrá de realizar en Hermosillo. Y bueno, ¿cuáles son las actividades? Iniciará esta jornada conmemorativa que habrá de ser convocada por Culturas Populares y por el Instituto Sonorense de Cultura a las 8:40 de la mañana. Allí tendré el gusto y el compromiso de impartir una conferencia en la Escuela Normal del Estado, la Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal. Estaré impartiendo a las 8:40 de la mañana la conferencia Educación y Diversidad Lingüística hacia un escenario intercultural. Será una conferencia que se abocará, por supuesto, a reconocer el valor de la diversidad lingüística, pero en particular en función de las actividades educativas. Se trata de una comunidad escolar que está preparándose pues para atender este ámbito tan importante de la sociedad regional y mexicana, y es por ello que resulta primordial que la diversidad lingüística sea reconocida por esta comunidad que se apresta pues a enfatizar el aspecto intercultural en la educación. Si bien no se trata de un plantel de educación intercultural, no es una universidad intercultural, sí es importante que todos los sectores educativos se vean involucrados en esta vertiente, que más que quedarse en el pasado, en realidad se trata de una vertiente emergente. El reconocimiento de la interculturalidad en realidad se trata de un paradigma emergente y que con duras penas estamos procurando que sea parte ya no solo incluso de ese sistema educativo oficial, el indigenista, que desde hace ya décadas o casi un siglo en el caso de México inició sus actividades de una manera torpe e ineficiente, sino que incluso, además de enmendar el sistema de educación indígena en México, tenemos la tarea también de que el sector educativo en general atienda este paradigma. Hacia las 11 de la mañana las actividades continuarán en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. A las 11 de la mañana se estará proyectando el documental Auca, Mitología Humana. Los comentarios correrán a cargo del lingüista Maximiliano Muñoz Orozco. Y posteriormente por la tarde continuará esta jornada conmemorativa. A las 5:30 de la tarde, la maestra María del Carmen Morúa Leiva, nuestra gran colega de la Universidad de Sonora del Departamento de Letras y Lingüística de la Unison, estará impartiendo la conferencia El papel de los profesores indígenas en la preservación de las lenguas minoritarias, reflexiones desde el contexto mexicano. La maestra María del Carmen Morúa pues nos expondrá, como ya lo ha hecho en algunas ocasiones en esta fecha conmemorativa, el panorama lingüístico a partir de experiencias particulares recientes en cuanto a esta charla que se avecina para este viernes 21 de febrero. A las 6:30 de la tarde tendremos una mesa redonda, o como se ha venido llamando muy comúnmente en estos ámbitos culturales y académicos, que no siempre se cumple, un conversatorio, o bien que se nombra huevo por parte de Culturas Populares
a este formato de charla pública que ha sido el conversatorio de la Mesa Redonda, pues que se le nombra Huehue. En el caso de esta edición de Hermosillo, el Huehue, que se habrá de realizar en el Museo de Culturas Populares, en la antigua Casa Hofer, en la colonia Centenario, frente a la Plaza Bicentenario, tendrá por título Entre el desplazamiento y la persistencia, lengua e identidad de los pueblos originarios en la ciudad. En este evento, en el que se habrá de compartir la charla, participarán 2 generaciones, que es precisamente la dinámica, la lógica que se va procurando en la actividad que se está realizando en cada estado del país, los huehues a los que convoca Culturas Populares. En el caso de Hermosillo participarán el niño Isaac López Martínez, quien pertenece a la comunidad Triqui de Hermosillo. Él tiene poco tiempo en realidad de vivir en la ciudad, aunque debemos saber, o deben saber ustedes, que la comunidad de origen migrante Triqui mixteco sobre todo tiene más de 3 décadas de estar asentada en Sonora, en Hermosillo, en su casco urbano. Por eso es importante, en el caso del niño Isaac López Martínez, acotar que él no es de los niños nacidos en Hermosillo, sino que tiene muy poco tiempo en la ciudad. Y también estará participando en este conversatorio la señora Alfreda Hernández Santillán, quien pertenece a la comunidad mixteca de la capital de Sonora, de Hermosillo. Posteriormente, a las 7:30, el grupo de baile tradicional de la comunidad Triqui de Hermosillo, de esta ciudad, también estará presentando su actuación, que ya nos ha mostrado en otras ocasiones en el propio Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, así como en su Expo Arte Oaxaqueña, que se realiza en la Plaza Alonso Vidal. Esta será pues la jornada que se verificará el próximo viernes 21 de febrero por la mañana en la Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, y por la tarde, bueno, a partir de las 11, casi al mediodía, en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. Vamos a escuchar una canción más para posteriormente entrar a los comentarios acerca de este panorama lingüístico de Sonora, sobre todo, aunque es importante también contextualizar no solo en México, sino en el mundo, para llegar a visualizar cabalmente esta diversidad lingüística que caracteriza al estado de Sonora. Y para comenzar a hablar de la diversidad de Sonora, es importante adelantar que en Sonora no solamente se hablan lenguas originarias, que son 7, sino que además hay una gran diversidad lingüística en cuanto a las lenguas de los pueblos originarios de México y del mundo. Son más de 50 las lenguas, en un momento especificar estos datos, pero además también es importante considerar que en Sonora se hablan diversas lenguas nacionales, es decir, de varios países y de varios continentes, y con este motivo, y también de una forma un tanto personalista, porque finalmente se trata de un programa producido por un individuo, por una persona que tiene también su propia connotación cultural y lingüística, pues les voy a compartir una canción de Legión Urbana, dicho en castellano, esta gran banda brasileña que tuvo su momento más álgido en los años 80, pero que es una banda vigente y que nos muestra aquí uno de sus temas políticos, como suelen ser algunas de sus canciones más conocidas, y que canta, por supuesto, en portugués, en una de mis lenguas maternas perdidas. Se extravió en alguna generación anterior este idioma entre mis ancestros, pero aquí recuerdo esas palabras familiares que son también palabras nacionales. Vamos a escuchar con Legión Urbana. ¿Qué país es este? Una interrogante muy propicia para este momento en el que vivimos en Latinoamérica y en México. Con Legión Urbana vamos a escuchar ¿qué país es?
Legión Urbana de Brasil con ¿qué país es y qué país es este? Se lo pregunta respecto a Brasil, por supuesto, al Brasil de los años 80, pero es una canción que se relaciona no solo con aquel momento que padecía Brasil en aquellos años, sino también con nuestro país, con México en la actualidad. Es una canción vigente porque es una problemática que se sigue padeciendo y sobre todo en estos días. Y a propósito de la conferencia que habré de impartir, como ya lo mencionaba, y reitero la invitación, el próximo viernes 21 de febrero, con motivo de la conmemoración del Día de la Lengua Materna, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro, a un lado del parque infantil o atrás del parque infantil de Hermosillo. Allí impartiré la conferencia de Educación y Diversidad Lingüística hacia un escenario intercultural. Adelantándome un poco a lo que habré de comentar en esta ocasión, básicamente para la comunidad escolar de la escuela normal, pero finalmente se trata de un espacio abierto, es una escuela pública, en el aula audiovisual, ahí estaré comentando este tema. Y a propósito de uno de los temas que estaré abordando, traigo esta imagen que aquí pueden ver, espero que se vea para ilustrar bien este material didáctico. Se trata de ejemplares de la Biblia. La portada dice Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios. Este libro no será vendido. Advierte la portada, pero en realidad se trata de una práctica, la venta, que efectivamente ocurre. Se trata de la venta de la fe, de la venta del futuro del país. Estos ejemplares que muestro estuvieron regalándose en las entradas de la Universidad de Sonora y en algunos puntos del interior del campus universitario en este lunes 17 de febrero de 2020. ¿Cómo es posible que ocurra esto cuando se trata de una universidad pública? Se trata de una institución educativa y por lo tanto que debiera ser laica. ¿Cómo es posible que al interior del campus, no estoy haciendo una pregunta retórica, sino que se trata de un señalamiento y de una interrogante técnica? ¿Cómo es posible, en términos normativos, está proscrito que la educación tenga un sesgo, sobre todo tratándose de una universidad, que tenga un sesgo religioso? ¿Y cómo es que estos hombres, porque así es como podemos identificar claramente su perfil, estos hombres adultos de más de 60 años, la mayoría de ellos de un porte formal, estuviesen en estos puntos estratégicos del campus, no solo en las entradas, que ya se considera un área perteneciente al campus, están en la banqueta, en los accesos, estorbando tanto el ingreso como las salidas a los automóviles, a las personas, abordándolas de una forma intimidatoria y entregando pues en sus manos estos ejemplares de la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con el Día de la Lengua Materna? ¿Y qué tiene que ver con el tema de la educación, que es el que estaré abordando en la próxima conferencia? Para esto cito a una autora que en este libro, La interculturalidad como factor de calidad educativa, que es un libro colectivo. En este libro, María Antonia Casanova, en el texto que aporta en uno de los capítulos de este libro, nos dice: la educación monocultural, es decir, no solamente que se imparte en castellano en el caso de México, sino que tiene una visión monolítica de la cultura nacional mexicana, mestiza, que tiene este sesgo modernista y occidental propio del siglo XX. Vuelvo a la cita: la educación monocultural ha dado como resultado comprobado el fundamentalismo o los dogmas intransigentes que impiden las relaciones entre las personas diferentes y que llevan en definitiva a la violencia y a la
imposibilidad de vivir en sociedad a numerosos grupos por discriminación o marginaciones debidas a diferentes y variadas razones. El próximo viernes estaré comentando este tema que, aunque se relaciona, mi comentario anecdótico respecto a lo que ocurrió esta mañana en la Universidad de Sonora, se relaciona también con la diversidad lingüística en México, pues tenemos como reto atender el valor de la pervivencia de estas lenguas y de las diversas culturas, y no me refiero a, como se dice comúnmente, los grupos indígenas. Solamente Sonora es más diverso que ello. No solamente es el estado con mayor diversidad étnica, es el estado con mayor diversidad cultural en el norte de México por diversos motivos. Y comenzamos aquí este recorrido. En Sonora, ya lo mencionaba, habitan 7 etnias originarias que son hablantes de sus propias lenguas, y hago una mención haciendo un recorrido desde el extremo noroeste yéndonos hacia el sur, y además colindando con Baja California y con Sinaloa. También tenemos a los Cuapac o Cucapá en el municipio de San Luis Río Colorado. Ellos cargan con el estigma de ser un pueblo de Baja California y por lo tanto padecen la desatención no solamente de autoridades gubernamentales históricamente, sino también del sector académico, que segrega a esta población de sus estudios y por lo tanto de la atención de su problemática, en este caso la lingüística, que es una labor en la que me he empeñado por más de 20 años como investigador y promotor cultural en culturas populares, pero que finalmente pues se trata de básicamente una labor romántica, por decirlo menos. Además de los Cucapá, tenemos también al pueblo Tohono O'odham, que habita el norte del estado y también, bien lo sabemos, el sur de Arizona. En Sonora están los municipios de General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca, Zarik y Altar. Y además, pues, hay población perteneciente a la etnia en el estado de Arizona, que de hecho la mayor parte de la etnia habita aquel estado. Entre los motivos está una razón histórica y también económica, la existencia de 3 reservaciones en Arizona que les brindan mejores condiciones de vida. Fue sobre todo a partir de la década de 1950 cuando el grueso de la población Tohono O'odham de Sonora se trasladó hacia aquel estado, aunque ya era una etnia que habitaba lo que ahora es el estado de Arizona. Es a mediados del siglo XX cuando se traslada el grueso de la población hacia aquel estado y aquel país. Se encuentra también en Sonora, o más bien Sonora se encuentra en el Han Concac, en el territorio del ancestral pueblo Concac o Seri de la costa central, que habita lo que ahora son los municipios de Hermosillo y Pitiquito. Su lengua, aunque el INEGI lo refiere como lengua Seri, es el Pitiquito, o bien es la lengua pues propia de la gente o de los Concac, los Oba o Pimas, que habitan en el municipio de Yécora, aunque habitaban desde lo que ahora es la ciudad de Hermosillo. De hecho son los fundadores de lo que es ahora la capital de Sonora, hacia la sierra, pero en la actualidad únicamente se encuentran allá en el municipio de Yécora. Por otra parte están los pueblos de los valles, los yaquis o yoemes, están también los yoreme o mayos, estos segundos también en el estado de Sinaloa. Como bien sabemos, los yaquis habitan los municipios de Bacum, Cajeme, Guaymas, pero también el municipio de Hermosillo desde la década de 1740, así como otras latitudes están en otros estados como Baja California Sur. Se encuentran también en la ciudad de Santa Rosalía. Tengo la fortuna de conocer aquella comunidad de la Ranchería que forma parte de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. También habita en el estado de Arizona, donde viven desde fines del siglo XIX, y habitan otras regiones del sureste mexicano, tema de estudio de nuestra bien recordada
la doctora Raquel Padilla Ramos. En Sonora viven también los Macurahue o guarijíos en el municipio de Álamos y en el municipio de El Quiriego, quizás también en Rosario de Sobaco. En esta región del noroeste mexicano, pues Sonora, tenemos 7 etnias originarias. Tenemos además, o se encuentra también acá en la Sierra Sonorense, en el noreste de Sonora, la etnia Kiwicapahua o Kikapú, en el municipio de Baserac. Entre los años 1904 y 1907 se asentó en esa porción serrana de Sonora y fue allí donde perdieron su lengua. Sin embargo, se mantiene como una comunidad. En alguna otra emisión estaré comentando acerca de los Kikapú de Sonora. Y por otro lado tenemos un panorama lingüístico y cultural muy diverso que está conformado por los pueblos de origen migrante. Pero antes de hablar más particularmente de estos pueblos de origen sonorense, así como los avecindados con posterioridad, antes de ello vamos a escuchar una canción más. Vamos a escuchar a Tinariwen. Tinariwen es una banda nombrada en Tamasip. Estamos remontándonos pues hacia Argelia, hacia Malí, hacia el norte de África, el Medio Oriente. Esta banda conformada hace ya varias décadas. En 1979 apareció esta banda, comenzó un recorrido que continúa hasta nuestros días. Vamos a escuchar con ellos la canción Sastanakam con Tinariwen. Acabamos de escuchar a Tinariwen con Sastanakam. Estamos en Transcultura a través de 80 Radio. Comentaba a propósito del próximo Día de la Lengua Materna que se habrá de realizar el próximo viernes 21 de febrero como cada año, por supuesto. Este panorama profuso de la diversidad lingüística y cultural del noroeste de México respecto a las etnias o pueblos que ya he mencionado, es importante considerar el aspecto estadístico que nos permite el censo, que ya habrá pues de perder vigencia porque justamente en este año se habrá de realizar el censo que corresponde con la próxima década. Estos datos que habré de mencionar provienen pues del censo más reciente de ya hace casi 10 años, y así tenemos algunos datos compartidos en aquel momento por el INEGI y también algunas cifras que comparto de manera personal. Tenemos el primer término en cuanto a la lengua Cucapá. En el caso de Sonora, la cantidad de 43 hablantes de acuerdo con el censo de 2010. Sin embargo, las estimaciones o registros que tengo a partir de la labor investigativa es de 47 hablantes en Sonora, que se ubican tanto en el ejido Pozas de Arbizu, perteneciente al municipio de San Luis Río Colorado, como hablantes que se ubican en la cabecera municipal de esta municipalidad de San Luis, esta ciudad fronteriza. Allí en la mancha urbana viven también los Cucapá y algunos, que son muy pocos, también en asentamientos rurales del Valle de San Luis. En cuanto a cantidad de personas, ya sea que sean o no hablantes de esta lengua materna, son más de 150, sin embargo, son alrededor de 47 las personas que hablan esta lengua, que proviene de al menos 5.000 años de antigüedad. El mosaico yumano tiene una presencia de alrededor de 6.000 años en lo que ahora son los valles de Mexicali y el Valle de San Luis, pero un milenio después ocurrió un proceso de diversificación y así pues la lengua Cucapá no podemos decir que en aquel momento ya existía como tal, sino que con posterioridad se fue diversificando este gran mosaico y así apareció esta lengua Cucapá, así como otras lenguas que persisten en Baja California, Kumeyaay, Quiligua, Paypay, etc. Tenemos también, en cuanto a la lengua de los Tohono O'odham o bien Tohono O'odham, identificada en el censo del INEGI como lengua pápago,
una cantidad de 144 hablantes. La situación de las lenguas originarias de Sonora es diferente, no digo que en cada caso, pero sí con particularidades que nos llevan a establecer al menos 3 grupos. Existen distintas condiciones en cada una de estas lenguas ancestrales, pero se pueden establecer problemáticas y virtudes en común, de tal forma que podemos ubicar a la Tohono O'odham como una lengua que tiene una problemática muy distinta. Mientras los Guapaco Cucapa están concentrados en el ejido Poza de Arvizu, en el caso de los Tohono O'odham, ellos viven tanto en asentamientos rurales como en áreas urbanas, básicamente las ciudades de Puerto Peñasco, Sonoita y Caborca, pero también en el área rural. Esta dispersión ha tenido una implicación lingüística, por supuesto dejando de lado la cuestión monolingüe en cuanto a los servicios educativos, las actividades laborales, las relaciones mercantiles y políticas, etcétera, etcétera. En cuanto al aspecto geográfico, la dispersión ha incidido también en la reducción de los hablantes. En cuanto al pueblo Comcac o Seri de la costa central del desierto de Sonora, se registran 776 hablantes en aquel año del anterior censo 2010, que se encuentran en la comunidad de Punta Chueca, así como en el desemboque, aunque también en la ciudad de Hermosillo, sobre todo en años recientes, situación que no existía en aquel momento, se han avecindado miembros de la comunidad o bien familias en esta cabecera municipal capital de Sonora. Los Sogopimas tienen una cantidad de 469 hablantes, de acuerdo con el censo de 2010. Tienen también el rasgo de la dispersión geográfica, aunque en este caso con el rasgo de la ruralidad, y se ubican también, por supuesto, en el estado de Chihuahua, que tiene un registro aparte correspondiente con aquella entidad geográfica. El pueblo Macurahue o Guarijío, de la misma forma, se encuentra en una región que antaño se nombraría una región de refugio, que ya no es tal en la antropología mexicana en sus tiempos clásicos. Así se nombró a estas áreas remontadas en los montes o en las sierras, y así pues se les nombraba regiones de refugio, pero tal refugio ya no existe para los guarijíos en el municipio de Álamos, un área geográfica cruzada por la violencia, el narcotráfico, y de esta manera fue que se diluyó ese refugio que en algún momento lo fue para este pueblo ancestral, que tiene una cantidad de 1,306 hablantes. Se encuentran dispersos en estas comunidades rurales, padeciendo la pobreza, lo que los ubica entre los pueblos más pobres, no solo de Sonora, junto con los Pimas, sino además entre los pueblos más pobres del país, junto con otras comunidades de Chiapas y de Oaxaca. En Sonora se encuentra también, por supuesto, el binomio de las lenguas caítas, las lenguas yaqui y mayo. Podría resultar penoso dar las cifras del censo de 2010, pero finalmente se trata de pena ajena compartir las cifras que el INEGI publicó en 2010-2011. De acuerdo con el documento censal, en Sonora hay 16.508 hablantes de yaqui y 28.063 hablantes de mayo. Bien sabemos que son muchísimos más. En el caso de la lengua yaqui es más del doble, y en el caso de la lengua mayo más del triple. Al menos, recordemos, habitan alrededor de 100 comunidades en el sur de Sonora, y habitan también Sinaloa. No corresponde al censo de la entidad federativa de Sonora incluir a los mayos de Sinaloa, pero sí es importante recordar que habitan también aquel estado. En el caso de otras lenguas, tenemos a la lengua triqui con 1,843 hablantes, el mixteco y sus variantes con 1,795, y zapoteco y sus variantes con 1,594 hablantes. En realidad se trata de cifras muy relativas, porque se trata
en cuanto al grueso de la población triqui o a la mayor parte de la población mixteca o a la mayor parte de la población zapoteca, se trata de sectores flotantes, aunque hay asentamientos o comunidades permanentes en el poblado Miguel Alemán, en la ciudad de Hermosillo, pero el grueso de los mixtecos, triquis y zapotecos van y vienen debido a su trabajo agrícola, que es temporal. Sin embargo, más allá de las dimensiones demográficas, es importante referir estos siguientes datos, dos datos. En Sonora se hablan 57 lenguas indígenas, así llamadas en los documentos censales. Y las lenguas que yo destaco entre este amplio universo están las lenguas chinanteco, chol, chontal, cora, huasteco, huichol, maya, mazahua, mazateco, náhuatl, otomí, popoluca, purépecha, tarahumara, guarará-morí, totonaco, celtal, tzotzil, y así tenemos pues un panorama lingüístico muy diverso. Y bueno, aunque no se refiere tanto a esta demarcación tajante de la diferenciación idiomática, sí es importante recordar que la lengua es diversa, los idiomas son diversos también en cuanto a los regionalismos, de tal manera que es importante considerar que en el caso de Sonora, alrededor de la quinta parte de la población es proveniente de otros estados, y así, aun cuando son mexicanos, ciudadanos mexicanos, provienen de otros estados, hablan el español mexicano, pero con distintas modalidades, y así es importante considerar que más de 440,000 personas, es decir, alrededor de la quinta parte de la población de Sonora, proviene de otros estados. Entonces esto de 100% sonorense, que asumen muchos, es algo bastante relativo. Además, ya lo mencionaba, se hablan otros idiomas nacionales en Sonora. Y vamos a escuchar otra canción. Escucharemos una canción, por cierto, a propósito del estado de la salud pública en el mundo. Una canción en el idioma chino. Vamos a escuchar a una chica china que tiene una formación académica musical bastante sólida. Ella ha destacado en China a través de 3 producciones discográficas: Soda a la bandera roja, Bendito seas y Sello chino. Vamos a escuchar con Chen Li, quien es considerada una cantante folk por referir a algún género, aunque su producción va más allá de la simplicidad a la que nos remite el término de folk. Vamos a escuchar pues esa diversidad de matices que nos comparte desde su voz y a través de sus composiciones, porque es compositora. Vamos a escuchar a Chen Li, la música contemporánea de China. Con Chen Li vamos a escuchar una canción que podríamos traducir en su título como Inmortal. Acabamos de escuchar a Chuan Li, esta gran cantante china, con su canción Inmortal. Estamos comentando el tema de la diversidad lingüística en Sonora, y a propósito de la próxima conmemoración a la que convoca la UNESCO y que estaremos también conmemorando de la misma forma en Hermosillo, así como en los diversos estados de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares. En el caso de Hermosillo, tendremos una jornada, repito la invitación, a partir de las 8:40 de la mañana temprano. Estaremos iniciando estas actividades, la Conferencia de Educación y Diversidad Lingüística, hacia un escenario intercultural. Estaré impartiendo en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado a las 8:40 de la mañana en su sala audiovisual. Después,
en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora. A partir de las 11 de la mañana se proyectará el documental AUCA, Mitología Humana. Los comentarios los hará mi compañero, el lingüista Maximiliano Muñoz Orozco. Por cierto, esta actividad da pie también a un ciclo de cine documental que se estará realizando en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora a partir de ese viernes. Es decir, independientemente de esta jornada conmemorativa del Día de la Lengua, habrán de continuar las proyecciones de documentales en el Centro de Información y Documentación, que se ubica en este espacio en Dr. Joférico Monfort, en la Colonia Centenario, en Hermosillo. La próxima semana, lo anuncio de una vez, se estará dando inicio también al ciclo de charlas de Cuaresma que organizan conjuntamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, el Instituto Sonorense de Cultura y también, por supuesto, Culturas Populares. Y allí en el Museo de Culturas Populares, en la antigua Casa Hofer, estará iniciando este ciclo de charlas y también continuará como segunda sesión el ciclo de cine documental, del cual soy responsable porque les comparto del Centro de Información y Documentación que allí se ubica, y así pues convoco a este ciclo de cine documental que estará presentando un trabajo sobre la comunidad Yoreme o Mayo hacia el día viernes 28 de febrero. Pero regresando a la jornada del Día de la Lengua Materna, a las 5:30 tendremos una gran charla, como ya nos las ha compartido en años anteriores la maestra María del Carmen Morúa, del Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora. En esta ocasión impartirá la conferencia "El papel de los profesores indígenas en la preservación de las lenguas minoritarias, reflexiones desde el contexto mexicano", a las 6:30. Con posterioridad, inmediatamente después, tendremos el huehue entre el desplazamiento y la persistencia, lengua e identidad de los pueblos originarios en la ciudad, allí mismo en el Museo de Culturas Populares. Y concluiremos esta jornada con una presentación del grupo de baile tradicional de la comunidad triqui de Hermosillo. Bien, espero que nos puedan acompañar, ya sea en la Escuela Normal del Estado o en el Museo de Culturas Populares. Habrá otras actividades en Sonora, en Ciudad Obregón, en algunos de los centros de cultura yaqui, de culturas populares, así como en los centros de cultura de la región Yoreme o Mayo. Habrá actividades también alusivas al Día de la Lengua Materna. Otras instituciones, organismos y comunidades también organizan actividades con motivo de esta conmemoración, que tiene como propósito informar y sensibilizar acerca del valor de la diversidad lingüística y cultural en el mundo. Es una tarea bastante ardua la que se ha venido realizando y aún más lo será hacia el futuro. Sin embargo, debe movernos no solamente la valoración del futuro que se quiere vislumbrar, sino el valor que le damos a nuestros ancestros, a las palabras que nos heredaron y también a nuestra propia vida en el presente. Agradezco su atención a esta emisión de Transcultura y me despido deseándoles una gran semana.